queridos amigos? Estamos celebrando el tercer domingo del tiempo ordinario y la liturgia nos invita a contemplar el poder de la palabra de Dios, el texto del Evangelio que vamos a reflexionar en este domingo. Plasmar la palabra de Dios es producto del esfuerzo humano, sin negar que las Sagradas Escrituras están inspiradas por el Espíritu Santo y que son obra de Dios. Como cualquier otra obra de la literatura, pues, las Sagradas Escrituras requieren que los autores piensen y escriban claramente. El evangelista Lucas ejemplifica este esfuerzo en el principio del Evangelio. Se observa que ha investigado toda la vida de Cristo con cuidado y ha ordenado todo el Evangelio claramente. Sin embargo, la palabra de Dios no es solamente el producto del esfuerzo humano. Tal esfuerzo sería en vano sin el Espíritu Santo que inspiró a San Lucas y a los hagiógrafos bíblicos, para que sus palabras tuvieran el poder de la palabra de Dios. Este mismo Espíritu va a inspirar a Jesús cuando lee el volumen de Isaías que se le entregó. Todos en la sinagoga guardaron silencio, lo miran con atención y ven cumplirse en él las escrituras que están escuchando. Escuchemos pues con atención el Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus comienzos, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados. Se levantó para hacer la lectura. Se le entregó el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor que están escuchando. Vamos pues a reflexionar, queridos hermanos, y a profundizar el texto que tenemos delante de nosotros. Lucas es el único de los 4 evangelistas que se preocupó por escribir un prefacio en el que les cuenta a los lectores de todos los tiempos. Primero, ¿cuál es el tema y el propósito de su obra? Que no es el primero en escribir un evangelio. Las fuentes en que se apoyó y el método de composición literaria que él utilizó, que garantiza la precisión de sus investigaciones y el destinatario, a quien dedica su libro. Vamos pues a ver cómo de manera creativa va llevándonos precisamente el evangelista Lucas. ¿Quiénes son las personas que están implicadas
en esta autopresentación de Lucas. Podremos distinguir, siguiendo el mismo orden, de los versículos que se nos presentan en este texto. Primero nosotros, luego ellos, luego yo y finalmente tú. Veamos. Comencemos pues a darle seguimiento a esta descripción y de este prefacio que hace el evangelista Lucas de su texto. Comencemos por el nosotros. La comunidad cristiana que está detrás de Lucas, él es un miembro de esta comunidad. Y como su misma obra nos deja entender, es un servidor de ella. Los eventos son hechos que se van a narrar. Ahora el mismo evangelista lo está describiendo. Presentará las enseñanzas, las obras y especialmente la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Luego hablará de ellos. Se refiere a los que desde el principio siguieron al Señor, es decir, a los discípulos que Él mismo llamó, que el mismo Jesús educó y envió en misión. Estos vieron al Señor y vivieron una experiencia, siendo testigos oculares, llegaron a ser servidores de la palabra. En la obra de Lucas, la misión es el consorcio entre el trabajo de los misioneros y el Cristo Pascual que va con ellos por el poder del Espíritu. Lo han dicho también con un énfasis, tal como nos lo transmitieron. Como evangelista también él es un servidor de la palabra y como tal también es voz del resucitado que camina en la historia. También habla del yo Lucas. Presenta que él es el evangelista que viene a aportarnos la buena nueva y su plan. Dado que muchos han emprendido la tarea de componer una narración, yo también, después de haber hecho cuidadosas investigaciones, decidí escribirte un relato ordenado. Para cumplir su tarea, Lucas diseña un plan que seguiremos a lo largo de este tiempo litúrgico. En cuarto lugar estás tú, lector. Por eso dice Lucas, para ti, querido Teófilo. Para él fue pensado este evangelio. Pero nos preguntamos, ¿quién es Teófilo? El que ama a Dios. Somos nosotros ese Teófilo. Nosotros los que con este evangelio hemos logrado ayudarnos a conocer mejor y a vivenciar el efecto del encuentro de Cristo en nuestras vidas. Quien lee un evangelio debería poder decir más tarde quién es verdaderamente Jesús, que ha hecho por nosotros y por el mundo. Convirtámonos en esos Teófilos que amamos a Dios porque hemos experimentado el amor de Dios por medio de Jesucristo, que es el Evangelio vivo del Padre. Finalmente, en la segunda parte de este texto del Evangelio, Jesús presenta su obra. Ya transcurrió el tiempo de preparación de Juan en el desierto. Ahora es Jesús quien entra en acción. La acción comienza en Galilea y más precisamente en Nazaret, donde todo el mundo lo conoció desde pequeño. Se presenta en la sinagoga, en el Sabbat, participando en la liturgia. Ahí presentará un sumario de su misión. Se presenta ante sus paisanos, dándoles a conocer quién es él y cuál es su misión. Será sorpresa, pero también escándalo. Al proclamar la profecía de Isaías y el cumplimiento de esta profecía en su persona, elaborando una breve, la más breve de las homilías que ustedes hayan escuchado,
explicando la palabra, que se cumple en su persona y en ese mismo instante. ¿Qué enseñanzas encontramos aquí? Primero, la lectura de la Sagrada Escritura. Jesús conecta desde el principio su actividad salvífica con las Sagradas Escrituras. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Jesús pues describe su identidad y su misión fundamentado en la palabra que Él mismo está proclamando. La segunda enseñanza es el anuncio de su propia vocación. Jesús afirma su identidad. Él es el Mesías, el ungido del Padre. Dios cumple sus promesas en Él. Llevarle una buena noticia a los pobres, a proclamar la liberación a los oprimidos, a predicar el año de gracia del Señor. Profecías cumplidas de Isaías en su capítulo 61 del 1 al 2. Tercero, la misión transforma a fondo la realidad. La Asamblea Litúrgica Hebrea celebra el día del Sabbat. No solo se celebra el séptimo día de la creación, es decir, su cumbre, sino el hecho de que Dios no abandona a sus criaturas, sino que se ocupa paternal y salvíficamente de ellas. El Sabbat es memorial del Éxodo para celebrar al Dios liberador. Finalmente, Jesús actualiza la profecía en una homilía breve pero contundente. Jesús termina de leer, se sienta y los ojos de la asamblea están fijos en Él. Sus rostros muestran curiosidad, expectativa. Su interpretación será una afirmación simple y contundente. Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Reinterpretando esto, diríamos, desde hoy, esta palabra deja de ser una palabra profética, una promesa de salvación y se convierte en una realidad. En mi obra misionera que empiezo a emprender el día de hoy al anunciar esta buena noticia a los pobres, llevando esta buena nueva a quienes lo requieren, vendando los corazones rotos, sanando a la humanidad entera. Que este domingo sea de bendición para todos ustedes y que el Señor en su bondad infinita nos conceda su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, sean felices y que Dios los siga bendiciendo. Feliz convivencia familiar. Chao.